Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la temática para el área de tecnología informática, grado octavo, denominada magnitudes eléctricas. Recordemos que en la anterior guía trabajamos lo que era la electricidad y el circuito eléctrico. Para recordar, un circuito eléctrico está conformado por 4 elementos: un generador de corriente, en este caso una pila, un interruptor que permite controlar el circuito, un receptor que manifiesta esa corriente eléctrica, en este caso es una bombilla que va a manifestar la electricidad en forma de luz, y los elementos conductores que son los cables. Por estos circuitos se van a mover 3 magnitudes importantes. Recordemos que una magnitud es la propiedad que tienen algunos cuerpos para medirlos. En este caso son 3 magnitudes las que vamos a medir dentro de un circuito eléctrico. La primera magnitud es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor. Esta se representa por la letra I y su unidad de medida son los amperios, que está representado por la A. Observemos en este dibujo que la carga eléctrica está representada por estos círculos azules y las flechas indican la dirección. Entre menor sea la intensidad de corriente que circule por el conductor, menor va a ser la intensidad. Y sucede lo contrario: cuando la intensidad es muy alta, la corriente también lo va a hacer. Luego tenemos lo que es el voltaje. También recibe el nombre de tensión. El voltaje es, como decirlo así, es la fuerza que proporciona una pila o una fuente de alimentación para que los electrones se muevan por el conductor. Se mide en voltios y su símbolo es la V. Entonces pueden observar aquí en la imagen que tenemos los electrones. La fuerza para moverse esos electrones es el voltaje, que está marcada por estas líneas curvas de color azul. ¿Y a través de qué? A través de un conductor. A través de un conductor es donde se mueven los electrones. Y esa fuerza que está impulsada por una pila o una fuente de alimentación es lo que se conoce como voltaje. Luego tenemos otra magnitud, que es la resistencia. Es la oposición que un material ofrece al paso de los electrones. Si observamos esta imagen, miren, esta parte de aquí es considerada la resistencia. Los electrones tratan de pasar, pero como se está disminuyendo el tamaño, son muy pocos los que van a pasar. Miremos esta imagen. Miren. La resistencia se mide en ohmios, por eso aquí el dibujito tiene los ohmios en el sombrero. Se representa con la letra R. Y es la dificultad que él lo pone, o sea, la resistencia, ¿para qué? Para que la corriente no pase. Y el voltaje es quien empuja a esa corriente. Mire, aquí está el ejemplo más claro para que lo comprendan. Esta es la imagen de una resistencia. Son pequeñas, vienen definidas por colores y las vamos a estudiar más adelante. Entonces recordemos hasta el momento que la corriente es la cantidad de energía eléctrica que trata de pasar por un conductor. Se mide en amperios y se representa con la letra I. El voltaje es la fuerza con que se mueven los electrones. Trata de empujar a la corriente, digámoslo así. Se mide en voltios y su letra representativa es la V. La resistencia es la que se opone a que esa corriente pase. Se mide en ohmios y se representa con la letra R. ¿Listo? Teniendo en cuenta estas 3 magnitudes que acabamos de estudiar, nace lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley donde establecen 3 fórmulas básicas para realizar cálculos de esas 3 magnitudes en un circuito eléctrico. Tenemos voltaje, corriente y resistencia. Aquí podemos observar las fórmulas que se aplican para calcular cada una de esas 3 magnitudes. La ley de Ohm habla
de una primera premisa o teoría, como la quieramos llamar. Dice, la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. Es decir, si una pila suministra un voltaje mayor, la intensidad de corriente aumentará. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que si el voltaje aumenta, la intensidad también va a aumentar. Miren, va creciendo, como está esta gráfica, es directamente proporcional. La otra premisa dice, la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, si aumentamos la resistencia presente en un circuito, mayor es la oposición al paso de electrones. O sea que si la resistencia aumenta, la corriente va a disminuir, porque entre más alto sea el número de la resistencia, menos electrones van a poder pasar, o sea que menos corriente va a fluir por el conductor. Esta es la gráfica de la resistencia y de la corriente, representando lo que es inversamente proporcional. Vamos a ver unos ejercicios. Dice, este es muy parecido a un ejercicio que tienen en la guía, solo que tiene más opciones. Solo toma un pedacito de ese ejercicio. Tenemos tensión o voltaje, resistencia y me piden calcular la intensidad. Entonces aquí debo escribir la fórmula y la operación que yo utilicé. Entonces siempre vamos a tener en cuenta este triángulo, el triángulo de la ley de Ohm. El primer paso que vamos a hacer es obtener los datos, ¿cierto? Vamos a obtener los datos. Entonces ya sé que la tensión y el voltaje son 4 voltios. Sé que la resistencia son 100 ohmios. ¿Qué me está pidiendo que busque? Corriente, ¿cierto? Dice, voy a obtener la fórmula. ¿Cómo obtengo la fórmula desde este triángulo? Entonces, como me está pidiendo corriente, debo tapar el espacio donde está la I de corriente. Y me queda que la corriente es igual a V sobre R, o sea, voltaje sobre resistencia. Que está aquí, miren. Ahora voy a aplicar la fórmula. ¿Qué quiere decir aplicar la fórmula? Reemplazar los valores. I de corriente es igual a voltios. ¿Cuántos voltios tengo? 4 voltios. Dividido, porque esta línea de aquí me indica división, entre la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 100 ohmios. Esta división me da 0,04. Como es corriente, debo escribir la unidad de medida de corriente, que es amperios. El otro tipo de ejercicio que se puede presentar es que te den un gráfico. Dice, calcular la intensidad de corriente para el siguiente circuito. Mira, este es un circuito, tiene un voltaje, tiene una resistencia. Me está pidiendo que calcule ¿qué? La corriente, o sea, I. Entonces, ¿qué hago? Obtengo los datos. Voltaje son 6 voltios, míralo, aquí. Resistencia son 30 ohmios, acá. Míralo aquí. ¿Qué me está pidiendo que busque? I, corriente. Entonces, ¿cómo hago para obtener la fórmula? Voy y tapo I nuevamente. ¿Sí? Entonces, obtengo la fórmula. Ya sé que I es igual a V sobre R. Aquí. Voy a aplicar la fórmula. O sea, reemplazo los valores. 6 voltios, que es V, dividido por esto de aquí, por la división, por esta lineecita, entre 30 ohmios. Esa división me da 0,2, ¿qué? Amperios. Siempre se escribe la unidad en que se mide la magnitud. En este caso son amperios. Tenemos otro ejercicio. Dice, calcular la resistencia para un circuito que presenta un voltaje de 180 voltios y una intensidad de corriente de 3 amperios. Entonces, voy a obtener los datos del problema. Me dice que tiene un voltaje de 180 voltios. Entonces, V es igual a 180 voltios. Y una intensidad de corriente, I me está diciendo, son de 3 amperios. ¿Qué tengo que calcular yo? La resistencia, dice, porque dice calcular la resistencia. Voy a obtener la fórmula, entonces tapo R, porque R representa la resistencia. ¿Qué me queda? Que resistencia es igual a V sobre R.
perdón, V sobre I. Reemplazo los valores, mire, voltaje, ¿cuánto vale voltaje? 180 voltios. Sobre, por esta línea de división, 3 amperios que me representa la corriente. Hago la división y el resultado me da 60 ohmios. Puede darte el caso que cuando te pida calcular voltaje, quede de esta manera. Entonces, cuando te quede de esta forma y rayita R, no va a ser división, sino que la fórmula, voy a colocar por acá, va a ser multiplicación. Entonces, voltaje va a ser igual a I por R. Corrijámosla acá porque tiene que ser mayúscula. En el caso de que te digan calcule el voltaje. Bueno, ha sido todo. Gracias.